Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes Jr. fue jurista y militar norteamericano, nacido en Boston el 8 de marzo de 1841 y muerto en Washington el 6 de marzo de 1935. Fue uno de los jueces asociados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, historiador legal y filósofo estadounidense, que defendió la moderación judicial, afirmando que el concepto de peligro claro y presente es la única base para limitar el derecho a la libertad de expresión. Su experiencia temprana en la vida. Sobre su vida personal podemos mencionar que fue hijo del famoso escritor Oliver Wendell Holmes. Gracias a su brillante inteligencia y elocuencia, así como sus profundos conocimientos de jurisprudencia, fue miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos durante 30 años. Y el 17 de junio de 1872 contrajo matrimonio con Fanny Bowditch Dixwell. Así también fue a la escuela privada y luego a la Universidad de Harvard. Se graduó en la promoción de 1861 y, como su padre antes que él, fue poeta de la clase. Y al estallar la Guerra Civil estadounidense, se alistó como soldado raso en el 4º Batallón de la Infantería y comenzó a entrenar en el Fuerte Independencia de Boston. Sus estudios legales. En el otoño de 1864 ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue admitido a la abogacía en el año 1867 y durante 15 años ejerció la abogacía como miembro de varias firmas. Holmes observó en la Facultad de Derecho que la tradición del derecho, tal como se presenta en el plan de estudio, sin inspiración, estaba estancada. En el año 1865, al finalizar la guerra y tras un tiempo en el que se debatió entre su vocación jurídica y la literaria, retomó sus estudios e ingresó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. En el año 1866, tras licenciarse, viajó por Europa. Al año siguiente regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en coeditor de American Law Review. Sus actividades y obras académicas. En el año 1873 se hizo socio del despacho de abogados Chatouch Holmes Munroe, por lo que dimitió de la redacción de American Law Review, aunque continuó escribiendo artículos en ella. Su principal obra fue el libro The Common Law, escrito en el año 1881. En el año anterior, Holmes ganó una plaza de profesor de Derecho en Harvard. Su carrera jurídica. En el año 1882, su brillante carrera jurídica le llevó a ser designado para la Corte Suprema de Massachusetts, cuando solo tenía 41 años de edad.
En el año 1902, el presidente Theodore Roosevelt designó a Holmes para la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que fue ratificado por unanimidad por el Senado. Sus obras y pensamiento jurídico. Desde la Corte Suprema de Justicia, trató de acercar el estamento jurídico a la sociedad. Insistía en la necesidad de que la Corte Suprema tuviese un papel más activo en la dirección de la sociedad norteamericana. Ejerció una gran influencia en el sistema legal de Estados Unidos. Apoyó el control judicial, donde los jueces deben evitar que sus opiniones personales afecten a sus decisiones judiciales. Hizo grandes críticas al formalismo. Desde sus primeros escritos, Holmes demostró una creencia de toda la vida de las decisiones de los jueces estaban conscientes o inconscientes, orientadas a resultados y reflejaban las costumbres de la clase y la sociedad de las que provenían los jueces. En consecuencia, Holmes argumentó que las reglas legales no se deducen a través de la lógica formal, sino que surgen de un proceso activo de autogobierno humano. En su obra de Common Law, su filosofía representaba un alejamiento de la jurisprudencia imperante de la época. El formalismo jurídico, que sostenía que el derecho era un sistema ordenado de reglas del que se podían deducir decisiones en casos particulares. Holmes buscó reinventar conscientemente el Common Law, modernizándolo como una herramienta para adaptarse a la naturaleza cambiante de la vida moderna, como los jueces del pasado habían hecho más o menos inconsciente. Ha sido clasificado entre los pragmáticos filosóficos, aunque el pragmatismo es lo que atribuye a la ley, más que a su filosofía personal. Sobre el positivismo jurídico. En el año 1881, en The Common Law, Holmes reunió todos sus artículos y conferencias anteriores sobre la historia de Common Law, decisiones judiciales en Inglaterra y Estados Unidos, que interpretó desde la perspectiva de un abogado en ejercicio. Lo que contaba como ley para un abogado era lo que hacían los jueces en casos particulares. La ley era lo que el Estado impondría mediante la fuerza si fuera necesario. Las decisiones de los jueces, vistas a lo largo del tiempo, determinaron las reglas de conducta y los deberes legales por lo que todos están sujetos. Los jueces no consultaban ni debían consultar ningún sistema externo de moralidad, ciertamente no por un sistema impuesto por una deidad. Su creencia de que la ley, propiamente hablando, era un conjunto de generalización de lo que habían hecho los jueces en casos similares, determinó su visión de la Constitución de los Estados Unidos. Holmes se había ganado una reputación como disidente. Aunque Holmes no disentía con frecuencia, durante sus 29 años en la Corte Suprema de los Estados Unidos, solo escribió 72 opiniones separadas, mientras que escribió 852 opiniones mayoritarias. Sus decisiones fueron a menudo proféticas y adquirieron tanta autoridad que se le conoció como el Gran Decidente. El presidente del Tribunal Supremo, Taft, se quejó
de que sus opiniones son breves y no muy útiles. Dos de sus disidentes más famosos fueron Abrams, Estados Unidos, y Locher, Nueva York. El 12 de enero de 1932, Oliver Wendell Holmes se retiró de la Corte Suprema cuando ya el hombre era de tercera edad, que había estado hasta el momento en el dicho órgano. 3 años más tarde, el 6 de marzo de 1935, falleció en Washington y fue enterrado en la sección quinta del Cementerio Nacional de Arlington. Oliver Wendell Holmes Jr., reconocido por su larga carrera y sus decisiones jurídicas, es uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos más ampliamente citado en la historia, honrando como uno de los jueces más influyentes en el derecho anglosajón en Estados Unidos y también en Reino Unido. Holmes se retiró a la edad de 90 años, convirtiéndose en el juez más longevo de la Corte Suprema en toda su historia.